Estamos con nuestro segundo video en el cual vamos a ver lo que es programación modular, ¿sí? Pero esta vez lo vamos a ver desde el lenguaje ya de programación, que en este caso es Visual Basic 6.0. Tenemos dos tipos, ¿sí?, de subprogramas. Como habíamos dicho, programación modular es divide, vencerás. Entonces, nosotros podemos crear estas divisiones a partir de dos tipos de programas, creando funciones o procedimientos. Si son funciones, ¿sí?, volvemos a repetir, sí devuelve un valor, tiene que devolver un valor. Mientras que si creamos procedimientos, no devuelve valor. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a darnos cuenta qué tipo de subprograma vamos a crear, funciones o procedimientos? En este caso, eso refiere mucho al tipo de problema que vamos a resolver. Si el problema nos está solicitando como respuesta un valor, entonces sí devolvemos y es una función. ¿Sí? Mientras que si es un procedimiento, por ejemplo, que haga solamente un proceso de mostrados, entonces no hay nada que devolver porque son varias cosas las que voy a mostrar, digámoslos en primeros términos. Entonces, en ese caso, hacemos procedimiento y no devolvemos nada, simplemente hacemos el proceso. Ahora bien, ¿cuál es la sintaxis para Visual, para de una vez entrar a lo que es el código como tal? Lo que tenemos que hacer primero para crear una función es escribir la palabra reservada function, ¿sí? Con esta sintaxis es que yo puedo crear mi función, ¿sí?, seguido del nombre de la función. Luego de eso tenemos que tener una lista de parámetros, ¿sí? Para nosotros la lista de parámetros se entiende como valores de entrada que va a tener la función. Valores de entrada que tiene la función. Ahora, como una función devuelve un valor, entonces el tipo de valor que va a devolver, el tipo de dato que va a devolver se coloca aquí. En los tipos de datos, el Visual Basic maneja muchos datos, ¿sí? El más conocido, el integer, ¿sí? Luego maneja el boolean, el doble, el float, ¿sí?, string, char. Son diferentes valores que aquí, dependiendo lo que nosotros vamos a devolver o lo que la función va a devolver, es que se coloca aquí. Dentro del function, lo que tenemos es el código, cómo lo va a realizar la tarea que necesita hacer, y luego end function para terminar la función. La sintaxis para los procedimientos, ¿sí? Empezamos con la palabra reservada sub, seguido del nombre del procedimiento, y a continuación la lista de parámetros. Nuevamente recalco, los parámetros son variables de entrada, donde nosotros vamos a recibir los datos de entrada que nos van a enviar a nuestra función o a nuestro procedimiento. Fíjense que aquí ya no devuelve nada, por eso es que este lugar es vacío, ¿sí? Seguido de eso tenemos el código para poder resolver el problema y terminamos con un end sub, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a llamar a estos subprogramas? ¿Cómo lo invocamos? Entonces, en una función, la forma de invocar es con el nombre de la función, ¿sí? Nombre de la función y la lista de argumentos. Los parámetros y los argumentos tienen que coincidir. Si el parámetro es de tipo entero, yo tengo que enviar un valor de tipo entero también, ¿sí? Se tienen que engranar ambos. Ojo, al enviar se denominan argumentos, están saliendo. Pueden salir valores, como pueden salir variables. Ahora, como la función al invocarle me va a devolver algo, yo tengo que capturar ese valor al lado izquierdo, almacenándolo en una variable, ¿sí? Esa variable nos permite recuperar el valor devuelto de la función, lo que nos está devolviendo la función. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un procedimiento? En un procedimiento simplemente yo voy a utilizar la palabra reservada call, ¿sí?, que en algunas versiones incluso no es necesario colocar, pero sí tenemos que colocar el nombre del procedimiento. Ponemos el nombre del procedimiento, lista de argumentos, ¿sí?, los cuales, como hace un momento les decía, puede ser un valor o una variable. Argumento es lo que se envía, parámetro lo que los subprogramas reciben, para aclarar. Ahora bien,
vamos a ver de repente cómo trabaja, ¿sí?, en Visual Basic. Ahora nos ponemos en este lugar. Tenemos aquí ya una interfaz construida donde estoy trabajando en este lugar izquierdo una función y en este derecho un procedimiento. Les explico el primero. El primero, ¿en qué consiste? Consiste en que se va a digitar un número por la cajita de texto que me va a servir como dato de entrada y a este voy a empezar a descomponer sus dígitos y a sumarlos a estos. Al final la suma nos da un resultado, entonces va a ser una función. Sí, lo vamos a resolver mediante el uso de una función. Veamos. Sí, veamos primero aquí la interfaz. La caja de texto, TXT-A, le estoy dando nombre. Como también tengo que darle nombre a la salida, donde voy a mostrar la suma es, ¿sí?, el resultado como tal. Entonces voy a mostrar en un label y a ese label le he puesto LBL respuesta 1. Vamos a ver. Ahora, para mí, al hacer clic sobre el botón ejecutar, para nosotros va a ser como nuestro programa principal, el cual solo se encarga de hacer las llamadas y declaraciones de variables. Aquí tengo la variable A, declarada la variable B, declarada respuesta 1, respuesta 2. En esta otra fila estoy pidiendo, en este caso estoy consiguiendo los datos de entrada y lo estoy guardando en la variable A y en la variable B de cada una de las cajitas. Ahora sí vamos a llamar a una función que nos permite sumar los dígitos de un número, pero a ese número tengo que enviar el argumento, para mí va a ser A, que ha sido la caja de texto. Envío el argumento, ¿sí? Y la función me va a devolver algo. Y ese algo, esa respuesta, lo voy a guardar en R1 y posteriormente muestro en mi control de salida, la suma de los dígitos es tantos. ¿Sí? Ahora vamos a ver la definición de la suma. De esta forma se está definiendo la suma. Ahí ustedes pueden ver function, nombre de la función, lista de parámetros y lo que va a devolver. Lista de parámetros y lo que devuelve. Nos construimos un sumador de tipo entero, lo inicializamos en 0. Entramos a una estructura repetitiva donde es el while. Mientras el número que me han enviado por parámetro, estoy trabajando con esta X aquí, ¿sí? Mientras tenga dígitos, o sea, mayor a 0, que entre. Ahora, aquí este es muy importante. X módulo 10, ¿qué es lo que está haciendo? Si nosotros tuviéramos un número, no sé, 38, lo que el X, si X tuviera el 38 módulo 10, me va a sacar la unidad. 38 módulo 10, 8. Eso es lo que tenemos. Entonces, ese 8 que estoy extrayendo, o en este caso que estoy obteniendo, porque todavía no lo he extraído, lo estoy obteniendo, lo guardamos en dígito. Luego, lo sumamos, ¿sí?, mediante un sumador. Y luego ese 38 voy a actualizar su valor. 38 dividido entre 10, ahora me da 3. Y es ese momento donde estoy extrayendo el 8. No lo estoy obteniendo, lo estoy extrayendo, lo estoy sacando del número. Y ahora ya no va un 38 al while, sino va a ir un 8 simplemente. 8 módulo 10 me va a dar 8. Vuelvo a sumar. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese 8 que todavía está ahí? 8 dividido entre 10, 0. Vuelve al while, 0 es mayor que 0, falso. Se sale y lo que hace es retornar la suma en el nombre de la función. Retorna la suma en el nombre de la función. Esa es una de las características que tiene el Visual Basic en el aspecto de funciones. Otros lenguajes, por el contrario, utilizan la palabra return, ¿sí?, para retornar. El Visual hace esta asignación al nombre, para que el nombre se lo lleve lo que está devolviendo esta función. Y después de eso, lo único que hacemos es end function. Terminamos la función, ¿sí? De esa forma es que está corriendo. Ahora vamos a ver, ¿sí?, para que veamos cómo está corriendo. Digamos, yo voy a colocar el 234, ejecutar, ¿sí? Y ahí lo que me está saliendo, la suma de los dígitos es, y está agarrando el sumador,
ese sumador ha retornado donde lo han llamado y en R1 se está capturando el valor de 9 y lo estamos mostrando en nuestro label, ¿sí? Entonces tenemos ahí el valor de 9. ¿Sí? La suma de 2 más 3 más 4, 9. Es este lugar del label el que está mostrando ese 9. Porque la función lo hemos llamado y retorna ese lugar y guarda aquí el 9. Ahora en el procedimiento, les explico esta parte de la interfaz. Este procedimiento no retorna nada, es decir, solamente va a colocar o va a mostrar los n primeros términos. ¿Sí? Como son varios, entonces no hay nada que retornar, simplemente muestra. Entonces, ¿cómo hacemos? Llamamos aquí, ¿sí? Fíjense con cal al procedimiento y le llamo un procedimiento que se llama muestra. De argumento le estoy enviando el valor B de la segunda caja. Vengo a su definición del procedimiento y se encuentra aquí. En este lugar, muestra tiene un parámetro para recibir hasta dónde quieren que muestre los n primeros términos. Lo recoge en n. Construimos un for para que recorra de 1 hasta n. Fíjense que es el parámetro, hasta donde el parámetro va a ir este for. Y va a ir mostrando uno a uno los elementos de i. Si la i vale 1, luego 2, luego 3. Ahora, ¿por qué he hecho esta repetición de label.caption igual a label.caption? ¿Sí? Es para que los valores se vayan concatenando. En la primera vuelta, el label va a guardar el 1 y se va a imprimir ahí. Pero la segunda vuelta ya va a estar el 1 más el 2. Y la tercera vuelta va a estar más el 1, más el 2, más el 3, para ir concatenando diferentes valores. Cuando yo necesito solamente asignar un valor, no necesito colocar esto. Simplemente el valor y donde lo asigno, nada más. Pero si necesito ir concatenando varios valores, label igual a label, es decir, lo que tenía antes. ¿Sí? Bueno. Espero que con esta explicación se pueda entender. Les estoy dejando una práctica, lo que es en el Classroom, ¿sí? Y las entregas de prácticas, por favor, hasta el día jueves mediodía. Cualquier consulta al WhatsApp, al Classroom, para que yo pueda ir cubriendo, ¿sí? Y los días sábados, día de avance. Eso es todo. Muchas gracias.